Gracia diaria por los ministerios Joseph Prince. ¿Qué pasa con la confesión de los pecados? En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Cuando era un joven creyente, me enseñaron que a menos que confesara todos mis pecados, Dios no me perdonaría por completo. Incluso me dijeron que si alguien muere sin haber confesado todos sus pecados, terminaría en el infierno. Bueno, esa enseñanza me puso en una severa servidumbre. Realmente creía que tenía que confesar todo lo que pensaba que había hecho mal, incluidas las preocupaciones, los temores y las dudas, porque sabía que todo lo que no es de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Si realmente cree que necesita confesar todos sus pecados para ser completamente perdonado por Dios, estará confesando sus pecados todo el tiempo y donde quiera que vaya. Lo intenté y fue imposible. Casi me vuelve loco. Pero Pastor Prince, ¿está diciendo que no tenemos que confesar nuestros pecados? Entonces, ¿qué pasa con 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Escuche con atención. Los cristianos han sacado este versículo de contexto y han construido una doctrina completa de confesión de pecados a su alrededor, cuando en realidad el capítulo 1 de 1 de Juan fue escrito para abordar a los gnósticos y sus herejías que se habían infiltrado en la iglesia. Los gnósticos eran incrédulos que sostenían que no tenían pecado. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. De modo que Juan estaba diciendo que si ellos confesaban que tenían pecado y por lo tanto veían su necesidad del Salvador, Dios sería fiel y justo para limpiarlos de toda maldad. ¿Puedes ver ahora cómo esto nos aplica al creyente que ya ha reconocido que es un pecador y ha aceptado a Jesús? No debemos vivir de confesión en confesión, sino de fe en Jesucristo y su obra consumada. Además, nuestro amoroso Padre Celestial no nos perdona a plazos dependiendo de la diligencia con que confesemos nuestros pecados. La comunión con Él no se rompe porque nuestro perdón no depende de lo que hacemos, depende de la obra terminada de Jesús. Ahora, esto no significa que no podamos ser honestos con Dios y reconocer el mal que hemos hecho. Después de todo, es una relación. Pero no confesamos nuestros pecados con el fin de ser perdonados. Confesamos nuestros pecados o hablamos abiertamente a nuestro Padre misericordioso porque ya hemos sido perdonados. No voy ante Él pidiendo perdón. No, hablo con Él porque sé que ya tengo su perdón, como dice la Escritura de hoy. Sé que puedo acercarme a Él libremente. Él es mi Dios Papá. Entonces, la confesión en el nuevo pacto es simplemente ser honesto acerca de sus fracasos y su humanidad y tener una relación íntima con Dios. Es el resultado de ser perdonado y no algo que haces para ser perdonado, para mantener tu salvación y finalmente ser salvo. Si la confesión de los pecados es vital para nuestro perdón, entonces el apóstol Pablo, quien escribió 2/3 de las epístolas del Nuevo Testamento, nos ha cometido una gran injusticia, porque lo mencionó ni una sola vez en ninguna de sus cartas a las iglesias. Por ejemplo, cuando había personas en la iglesia de Corinto viviendo en pecado que todos en la iglesia conocían, él no dijo: ve y confiesa tus pecados. En cambio, les recordó su justicia diciendo: ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes? 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. A pesar de sus pecados, Pablo todavía los consideraba templos del Espíritu Santo y les recordó esta verdad. Amigo mío, esta es la seguridad que puede tener hoy. El día en que reconoció que era un pecador y confesó a Cristo como su Señor y Salvador, confesó todos sus pecados de una vez por todas, y Dios fue fiel y justo para limpiarte de toda maldad. Toda la injusticia de toda tu vida fue limpiada en ese momento, y por medio del don de la justicia en Cristo Jesús, fuiste establecido para reinar en vida.